Milei ya va a cumplir 5 meses como presidente y está teniendo críticas digamos, desde una parte los economistas profesionales que le dicen que no tiene un plan económico, que lo que está haciendo es un ajuste fiscal, digamos, salvaje, pero que no va más allá de eso, y una serie de críticas que para mí no tienen mucho sentido. Pero por otro lado está la crítica de la izquierda y del kirchnerismo, que se está dando cuenta que Milei está teniendo éxito relativo a pesar de su debilidad, en el sentido de que tiene apenas un 15 menos por ciento de diputados propios, pero sin embargo aún así está avanzando, y se dan cuenta que en la medida de que Milei tenga éxito, las posibilidades de un retorno al gobierno del kirchnerismo y de la izquierda se van diluyendo. Por eso le han montado en estos días una marcha donde han ido Massa y todos los políticos opositores, supuestamente en defensa de la universidad y de la educación pública. No hay nada de nada, simplemente han cogido ese argumento porque saben que es un argumento que moviliza. Pero el punto es que a pesar de la dureza del ajuste fiscal, y evidentemente que hay un ajuste fiscal terrible, ¿por qué? Porque lo que no hay que olvidar es que Argentina iba a la hiperinflación. Cuando asumió Milei, los precios estaban aumentando a 1 o incluso más por ciento por día. Entonces eso era una situación explosiva. Milei desactivó esa bomba y la inflación, que fue solo en el mes de diciembre del 25%, fue el 20% en enero, fue el 15% en febrero, el 13% en marzo, y ahora en abril podría llegar a ser de menos del 10%, que sería una cosa espectacular. A este paso, a final de año, estaría algunos dicen en el 3, en el 4, en el 5. Cualquiera de esos números ya sería un éxito, porque, insisto, la perspectiva en diciembre irá a ir a la hiperinflación, es decir, una inflación del 7.000, 8.000, 15.000, dependiendo la forma que hagas la estimación. En los próximos días, el Congreso en Argentina va a empezar a tratar la nueva versión de la ley de bases, que es una ley, un proyecto que tiene un montón de aspectos liberalizadores de la actividad económica, que es lo que Milei puso como condición, es decir, la aprobación de esa ley de bases, para luego la aprobación de un pacto de mayo, el 25 de mayo, que es cuando se celebra el aniversario del primer gobierno patrio en Argentina. Lo que yo quiero trasladarte es simplemente que, aunque la ley no se apruebe, aunque ese pacto de mayo nunca se haga, aunque el Congreso no le apruebe a Milei ninguna ley, que a pesar de todo eso, el gobierno de Milei va a ser el más provechoso, el más positivo, el de más éxito en décadas, por lo menos desde que empezó a gobernar los Kirchner. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, podemos estar absolutamente seguros de que la inflación la va a derrotar. Porque si entendemos que la inflación es un fenómeno monetario y que en los casi 5 meses que lleva de gobierno la cantidad de pesos que está en circulación en Argentina no aumentó, la inflación se va a desplomar. Entonces, solo con haber recuperado, no solo evitado la hiperinflación, sino con recuperar la estabilidad de precios, ya el gobierno de Milei va a ser un rotundo éxito. Pero además de eso, el superávit fiscal es no negociable. Por lo tanto, si nosotros decimos que el gobierno de Milei solamente, entre comillas, va a conseguir estabilizar los precios y el equilibrio / superávit fiscal a lo largo de los 4 años de gobierno, sería ya una revolución. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno no tiene más déficit, pasan varias cosas. En primer lugar, la prima de riesgo cae y está cayendo a pedazos, porque era casi 3.000 puntos cuando llegó al gobierno Milei, y ahora se está acercando a 1.000. Es decir, cayó 20 puntos porcentuales la prima de riesgo. Y en la medida que pase el tiempo y cada nuevo mes sea con equilibrio o superávit presupuestario, la prima de riesgo va a seguir cayendo. Cuando la prima de riesgo cae,
los proyectos de inversión se van haciendo más rentables, porque el tipo de interés al que tú descuentas el flujo de ganancias del proyecto de inversión se reduce. Entonces, como si tú divides por un número más bajo, las ganancias futuras aumentan. Entonces, se va a alentar la inversión. Pero además, al mismo tiempo, como el gobierno no tiene déficit, los bancos ya no tienen negocio en prestarle al gobierno. Por lo tanto, no van a tener más alternativa que prestarle dinero a la gente, sean particulares, sean empresas. Por lo tanto, se va a empezar a movilizar el crédito y con todo eso va a empezar a aumentar la actividad económica en general, la inversión y el consumo. Y con ese aumento de la actividad va a aumentar también la recaudación de impuestos, pero como el gobierno de Milei en realidad lo que quiere es equilibrio, no quiere robarte el dinero, a medida que mejore la actividad económica y aumente la recaudación, va a ir reduciendo impuestos, con lo cual se va a iniciar un círculo virtuoso de más actividad, menos impuestos, más inversión, más actividad, menos impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que veas es que esto no depende de ninguna ley del gobierno, depende de la voluntad política de Milei, que ya está clara cuál es, que es déficit cero, eso es no negociable, emisión cero, eso es no negociable. Entonces, con eso solo y el mecanismo que pone en marcha, que te acabo de decir, caída de la prima de riesgo, más inversión, más crédito, etcétera, etcétera, el gobierno está, digamos, destinado al éxito. Por eso es el nerviosismo de la izquierda que se dan cuenta que esto va a ir teniendo éxito y entonces las posibilidades de ellos de volver a estar en el gobierno se van diluyendo. Pero si queremos ser optimistas y pensamos que en las elecciones de 2025, cuando se renueva la mitad del Congreso y un tercio del Senado, los candidatos de Milei van a ser apoyados, entonces podemos pensar que a partir del 2025 Milei va a poder además aprobar reformas, entonces ya sería una cosa espectacular. Entonces, más allá de que se apruebe la ley de bases o no, más allá de que el Pacto de Mayo pueda llevarse a cabo o no, las probabilidades apuntan al éxito del gobierno de Milei, fundamentalmente por su voluntad política de no emitir ni un peso y de no tener nunca más déficit fiscal.